Bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por estar en nuestro canal Última Profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de este conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Ese no es un simple lema solo de nuestro canal, sino es la pura verdad. Cristo nuestro Señor, la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, seguidme. Y si me siguen, conoceréis la verdad. Y si conoces la verdad, tendréis vida eterna. Esas tres palabras tan simples tienen un significado muy profundo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Soy el camino, síganme. Y si me van siguiendo, tarde o temprano me conocerán literalmente, la verdad. Y una vez que conozcan la verdad, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que a nosotros acontecido aquí en nuestro canal Última Profecía. Hemos conocido ya literalmente a nuestro Señor, que se nos ha manifestado a su debido tiempo. El Señor, después de su muerte, así tenía que ser. Recuerden las palabras de nuestro Señor en aquel tiempo. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, este lleva mucho fruto. El grano de trigo, el Señor mismo. Porque recuerden, el Señor dijo, recoged mi trigo en mi granero, porque yo, el grano de trigo, he muerto y he germinado y he llevado mucho fruto, más trigo. Así que recoger mi trigo en mi granero. Efectivamente, digo que nuestro Señor tenía que morir, Él está descansando, se ha ido de su cuerpo, ciertamente, está reposando. No queremos realmente decir murió, aunque el Señor mismo dijo que el grano de trigo tenía que morir, el grano de trigo, pero siendo el Señor mismo, está dormido. Él se va a levantar con gran poder, gloria, y será glorificado, dice el apóstol Pablo. Él vendrá y será glorificado en nosotros, sus santos, que estamos dando testimonio de Él, y va a ser admirado en aquellos que han creído a nuestro testimonio. Todos ustedes, amigos, que han creído a nuestro testimonio, se quedarán admirados al ver a nuestro Señor. Definitivamente que Él se nos manifestó y ustedes creyeron a nuestro testimonio. Y no por persuasión nuestra, sino porque el Padre, en su voluntad, quiso concederles esa bendición tan grande de creer en su Hijo. Porque aquí, ahora mismo, puede haber cientos o miles de personas que pasan por nuestro canal y escuchan nuestro testimonio, y la mayoría de ellos se burlan. Se burlan porque dicen que no es cierto. Ciertamente, esta palabra no es para todos. No pretendemos cambiar a todo el mundo con este testimonio, porque sabemos que no es así. El Señor mismo dijo en su palabra, en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
¿quiénes son los suyos? ¿Quiénes son aquellos suyos? Los cristianos. El Señor Jesucristo es de los cristianos. Pues Juan ya dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero entonces, ¿quiénes fueron los que le recibieron? Aquellos que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Porque no está hablando de Jesús. ¿Cuál nombre? El Señor ha venido y tiene un nombre. Y los suyos, los que dicen que son de Él, no le recibieron en este nombre. Pero aquellos que creen en su nombre, que ya nos hemos dado cuenta que no es otro nombre, sino este que tiene, bendito, que significa benedicto, significa bendito, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, ni voluntad de nadie, sino Dios mismo. Por eso digo que aquellos que han creído a nuestro testimonio son bienaventurados, porque el Padre les ha concedido creer en su Hijo, en su nombre. Amigos, estamos comenzando este video más titulado El gran rey David en nuestros días. El gran rey David en nuestros días. Por supuesto, es el mismo Señor que hemos conocido, Benedicto XVI, pero vamos a descifrarlo, vamos a leerlo en las Escrituras, ya reveladas, por cierto. Aquí leemos las Escrituras reveladas por el conocimiento que Dios nos ha dado, porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos que andar hablando ninguna profecía, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. De manera que el Espíritu Santo es el único que puede descifrar los misterios. Y el Espíritu Santo es el mismo Señor. Segunda de Corintios 3:17 dice el apóstol, porque el Señor es el Espíritu. Y tenemos al Espíritu del Señor. Estamos predicando al Señor, ciertamente, y con su nombre nuevo. Otra vez digo, aquellos que han creído a nuestro testimonio, bienaventurados son, porque el Padre, por designios del Padre, les concedió creer para que fueran semejantes a su Hijo Cristo, ciertamente. Con su nombre nuevo, benedicto, que significa bendito. Ese nombre que tiene nuestro Señor ahora, bendito, es el nombre del Padre. Porque el Padre, Dios de nuestros padres, es bendito por los siglos de los siglos. Con toda razón, el Señor les dijo en aquel tiempo, Dios le dijo a su pueblo en el Éxodo, solo cito la palabra, dijo, he aquí mi ángel irá delante de ti, o sea, el Señor mismo. Dice, guárdate, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Ya hemos conocido el nombre de nuestro Señor, que trae el nombre del mismo Padre, bendito. Nuestro testimonio es alcanzando a aquellos que serán herederos de la salvación. Digo pues, nuestro testimonio es alcanzando a aquellos que serán herederos de la salvación. Otra vez, no digo que es para todo el mundo, no. Cada quien con su debido respeto. Con el debido respeto que se merecen las demás religiones. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús en aquel tiempo que dijo, dar al César lo que es del César. Aquí no pretendemos cambiar a todo el mundo. Que cada uno siga con su Dios, que cada uno siga con sus dioses. Pero aquí nosotros estamos predicando a nuestro Señor Jesucristo hombre,
para aquellos que van a ser herederos de la salvación. Los demás, que cada quien siga con su Dios, dar al César lo que es del César, pero dar a Dios lo que es de Dios. Para esto segundo, aquí estamos, dando a Dios lo que es de Dios. Los que son del César, pues que se vayan con el César. Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La casa de Jehová, la Nueva Jerusalén, no es una ciudad que muchos se nos había dicho que era una ciudad que Dios tenía ya en el espacio, arriba. No, ya nos hemos dado cuenta que la casa de Dios es la Jerusalén, que ahora tiene el nombre de Vaticano, ciertamente, pero es la casa de Dios. Y cuando decimos que es la casa de Dios, no piensen que, entonces todos los que están ahí están bien. Entonces ahora mismo Francisco, con todas las abominaciones que está haciendo, entonces está bien. Los católicos están bien. No, una cosa es que sea la casa de Dios, Jerusalén, el Vaticano, y otra cosa es la gente que está ahí. Todos los que ahora mismo se encuentran ahí, que están haciendo abominaciones en la casa de Dios, van a ser destruidos de aquí a poco. Así que no confundan que cuando dice la casa de Dios y afirmamos ciertamente que es Jerusalén, el Vaticano, no piensen entonces que todos los que están ahí están bien. No, no es así. Nosotros los que hemos creído en este testimonio, ciertamente, estamos juntando esas piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, vosotros también edificaos como piedras vivas, y estamos edificando lo que vendrá a ser la Nueva Jerusalén. Efectivamente, por eso este salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Por supuesto, todos los que creemos en nuestro Señor nuevo, ciertamente estamos unidos entre sí. Y luego dice, y allá subieron las tribus. Esto de subir, ciertamente el Señor dijo, sube acá. Y ahora mismo estamos nosotros sentados en los lugares celestiales con Cristo. Por eso dice, y allá subieron las tribus. Nosotros, todos los que hemos creído a este testimonio y los que están creyendo, están subiendo. 12,000 de cada tribu, lo dice Apocalipsis 7. 144,000 total, lo dice Apocalipsis 14. Allá subieron las tribus de Israel conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Dice ciertamente, allá subieron las tribus, pero no subieron solo por subir. ¿Cómo subieron? ¿De qué manera? Conforme al testimonio dado a Israel. Conforme a este testimonio. Porque luego dice, para alabar el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre? Bendito, benedicto. En este video, amigos, amigas, casi al finalizar pondré una oración de Juan Pablo II, donde está hablando claramente del nombre de nuestro Señor Benedicto, que es el Ave María, donde se pronuncia claramente el nombre Benedicto. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedictus. La voy a poner al final de esta predicación porque está preciosa. Yo cada vez que la escucho digo, Señor mío, pero qué claro está el nombre de nuestro Señor en esa oración en latín. Benedictus.
Dice, porque allá subieron las tribus de Ja, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. De David, la casa de David. Ya vamos entrando aquí en las escrituras donde está este David. En las escrituras bien claro. David nuestro Señor. David, que ciertamente todos sabemos que David, ¿quién fue David? Dice la Biblia que fue un muchacho. Digo muchacho porque realmente fue muchacho desde que Dios puso sus ojos en él. Era un muchachito que se la pasaba ciertamente en el campo tras las ovejas. Todos sabemos esta historia, que David era el pastorcillo de las ovejas, pero Dios puso sus ojos en él siendo un muchacho. Cuando Dios desechó a Saúl, Dios dijo a Samuel, al profeta Samuel, unge tu cuerno, llénalo de aceite, porque te voy a enviar a la casa de Isaí, porque allí está mi ungido. Todos sabemos esta historia, que David era conforme al corazón de Dios. Y ahora ciertamente nos queda claro que el Hijo es el único que es conforme al corazón de Dios. Cristo nuestro Señor, conforme al corazón de Dios, ciertamente. Por eso el Padre en estas escrituras lo llama David. David que estaría en nuestros días. Por eso nuestro video, el gran rey David en nuestros días. Pues de este David queremos hablar. Nuestro tema es el gran rey David en nuestros días. Leamos esta escritura en Oseas 3:4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Cuántos saben que estamos en los fin de los días? Sabemos perfectamente que estamos viviendo el fin de los días, los postreros días. Pues aquí lo dice claramente, que este David, aparte de Dios, que es nuestro Dios Jehová, que también ya lo hemos conocido, que vino en su cuerpo de carne, para los que hemos creído, ciertamente, como dije al principio, no es para todos. No es para todos. Aquellos que no creen, no tenemos culpa. Aquellos que no creen, pues finalmente es que no son de los escogidos del Señor. Nosotros tampoco vamos a poner aquí a los que Dios no ha escogido, ¿no? Nosotros estamos por los escogidos del Señor, que estamos reuniendo ahora mismo de los 4 extremos de la tierra. Para ellos estamos aquí. Los incrédulos que se vayan con el César. Dice aquí esta palabra, porque muchos días estarán, estoy leyendo Oseas 3:4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿Qué significa esto? Ciertamente que nosotros estaríamos, porque nosotros somos los hijos de Israel. Israel representa a los padres. Cuando dice los hijos, nosotros, los que somos del Evangelio del Señor Jesús, estaríamos. Y dice hijos, aquí no incluye a todo aquel que dice que es cristiano, no, los que en verdad son los hijos. Dice, muchos días estarán los hijos de Israel sin príncipe, sin rey, sin sacrificio, es decir, sin congregarse en ningún templo donde está la apostasía, sin estatua, sin ningún ídolo, sin efod, sin terafines, significa sin falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles,
nosotros estaríamos muchos días sin todo eso. Pero después volverán los hijos de Israel. Por eso digo que son los hijos. Aquí no incluye a todo aquel que dice que es cristiano, ¿no? Los hijos. Porque ciertamente ahora nosotros estamos buscando a Jehová nuestro Dios y a David nuestro rey. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dios mismo en carne, en el fin de los días. Y temerán a Jehová su Dios y a David su rey. David en el fin de los días. El rey David con nosotros en los fin de los días. No es David el hijo de Isaí, padre de Salomón, no, David nuestro Señor, que ya lo hemos conocido, que es conforme al corazón de Dios. Por eso, no crean que solo me baso en las Escrituras, y yo mismo he escuchado los audios que ha dejado nuestro Padre Dios, Juan Pablo II. En el Via Crucis, en el 2001, si no me equivoco, sí, efectivamente, fue en el 2001, porque recuerden que Juan Pablo II se fue de su cuerpo en el 2005, pero en el 2001, en el Via Crucis, allá afuera del Coliseo, en el Via Crucis del 2001, dijo Juan Pablo II estas palabras. Dijo, hablando de su Hijo, este es mi cuerpo, este es mi corazón, que será dado por todos vosotros. Hablando de su Hijo, hablando de Benedicto XVI, dice, este es mi cuerpo, este es mi corazón, este es mi David, que será dado por vosotros. Amados, yo me he quedado sorprendido, no solo de la palabra revelada que el Señor nos ha dado aquí, que nos ha manifestado quién es este David, sino yo mismo he escuchado los audios que ha dejado grabado Dios nuestro Padre, y me queda bien claro las cosas que él hablaba, que en su momento nadie entendía qué era lo que decía. Pero, sabiendo que es Dios mismo, me queda bien claro de cómo él impulsaba esta nueva evangelización, de cómo él era el defensor número uno de la dignidad humana. Incluso en el Vaticano II, donde pertenecía tanto Juan Pablo y Benedicto, el Señor tenía siempre la muy buena intención con los jesuitas, aunque ahora los jesuitas no la tienen para Dios. Juan Pablo II les advirtió una y otra vez que efectivamente vendría una nueva evangelización, y a mí no me queda duda que es esta palabra nueva. Pero en todas esas dos cosas que encargaba era nueva evangelización y también dignidad humana, promoción humana, le decía Juan Pablo. Sabemos que los jesuitas, junto con Francisco, han dejado a Dios totalmente. Francisco, pues como no, es el mismo anticristo. Ya lo hemos conocido por esta palabra revelada que el Señor nos ha dado, así como hemos conocido el misterio de Dios mismo y el Hijo que estuvieron ya con nosotros. Creen que este gran personaje que la Biblia habla, el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, creen que el Señor nos iba a reservar este misterio. No, amados oyentes, ya sabemos perfectamente qué es Francisco, qué está haciendo. Y ciertamente es un instrumento de Dios, como lo he dicho en otras ocasiones, no lo negamos. Tanto así que el mismo Juan Pablo II, nuestro Dios, lo hizo el cardenal, así que es un instrumento de Dios ciertamente. Ay de aquellos que rechazan nuestro testimonio. Este hombre está sobre esta gente que rechaza nuestro testimonio, porque todo aquel que abrace ya este testimonio, con este testimonio el Padre nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, que es el mismo anticristo,
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, de su corazón, de su David. Aquellos que rechazan este testimonio, este hombre que está ahí sentado en el Palacio Apostólico actualmente, el mismo anticristo, este hombre está sobre todos aquellos que rechazan nuestro testimonio. Tiene toda la autoridad sobre ellos. Así se lo dio el Señor. Como también los que hemos creído ya en este testimonio, que hemos conocido a Benedicto el Señor mismo, este hombre no tiene ninguna potestad sobre nosotros. El Señor dijo: yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, que es Francisco mismo, ustedes que son los míos, también lo han vencido. Así que no temáis, no os amedrentéis, porque yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Este será un discurso para otro tema, pero aquí podemos ver en otro capítulo donde el Señor está prometiendo levantar pastores conforme a su corazón. Ya sabemos que el corazón de Dios es el Hijo mismo. En este capítulo 23 de Jeremías, el Señor está diciendo, hablando de este David nuestro Señor, porque este capítulo 23 se trata de los pastores que están pisoteando las ovejas. Y parece que los pastores no tienen este capítulo porque nadie quiere hablar de este capítulo 23 de Jeremías. Porque no les conviene, ciertamente. Dice el Señor a través de Jeremías profeta, capítulo 23, versículo 5, hablando de este David, que es nuestro Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí hay un mensaje profundo, ciertamente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. No está hablando de David, aquel hijo de Isaí, padre de Salomón. Olvídense que está hablando de aquel, porque ya el Señor está profetizando aquí para cuando Jeremías vivía, ya David había muerto hace mucho tiempo. Entonces, no cabe duda, está hablando de nuestro Señor, que le llama David porque es conforme a su corazón. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Y dice renuevo, le llama renuevo, ciertamente, porque brotó el Señor otra vez, volvió a nacer, otra vez vino al mundo, se convirtió en renuevo. Y luego dice, y reinará como rey. O sea, ya Dios desde aquel tiempo le estaba dando el trono de la casa de David, Jerusalén, el Vaticano. Y reinará como rey. O sea que no solo este David estaría de nuevo justo en este tiempo, en estos días, sino estaría reinando como rey. Y a todos nos consta que nuestro Señor estuvo reinando como rey. ¿Cierto o no? ¿No fue acaso Benedicto XVI el sumo pontífice después de Juan Pablo II el Padre? Ahora que conocemos esta palabra revelada por Dios, no había un personaje de la calidad de Juan Pablo II, sino el Hijo mismo. Así que, cuando Juan Pablo se fue, siendo el Padre, ¿quién mejor para heredar ese trono, esa silla? Yo en un momento llegué a pensar, antes de conocer que Juan Pablo era Dios mismo, pero sí llegué a pensar cuando murió, y esto solo lo pensé, me lo guardé en mi corazón, pero llegué a pensar cuando murió Juan Pablo y dije en mi corazón, definitivamente cualquiera que venga en lugar de su trono, ese lugar le va a quedar chico. Nadie podrá llenar
ese trono que tenía Juan Pablo, el gran Juan Pablo II. Lo llegué a pensar en su momento y lo guardé en mi corazón. Y ciertamente, era cierto lo que pensaba. Nadie podría llenar ese tan grande vacío que dejó el gran Juan Pablo II, Dios mismo, sino el Hijo mismo. Nuestro Señor Benedicto, que significa bendito, Benedicto XVI. Bendito 16. Porque nuestro Señor nació en abril 16, por ahí vendrá el número 16. Bendito porque tiene el nombre de Dios, que es bendito por los siglos. Aquí el profeta ya está diciendo que efectivamente Dios levantaría a David en nuestros días, en los últimos días, este renuevo justo, y reinará como rey, como papa, para que mejor me entiendan, porque ¿qué es el rey? El papa. Ahora mismo el anticristo está reinando como rey, y no solo políticamente, sino también en la religión, en lo que viene siendo el catolicismo, el cristianismo, y está por encima de todas las religiones, este hombre. Este hombre es el deseado de las naciones. El Señor desde aquel tiempo lo profetizó por medio del profeta Ageo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Este hombre era el deseado de todas las naciones. Estaban deseando este hombre. Se les había prometido un hombre con ciertos poderes místicos, un hombre extraordinariamente, en cuanto a sabiduría se refiere. Las naciones lo estaban esperando a este hombre. Pero nosotros tenemos al gran rey David, nuestro Señor, Benedicto XVI. Otra vez digo, todo aquel que crea nuestro testimonio será libre de la potestad de las tinieblas, del mismo anticristo que ahora mismo gobierna el mundo como rey. Será rescatado del mismo abismo, todo aquel que abrace nuestro testimonio y le llame a Benedicto XVI el Señor, porque Él es el mismo Señor, es David. En esta escritura del profeta Jeremías 23:5 lo dice bien claro que nuestro Señor, Dios, vendrían días en que levantaría a este David el nuevo justo y reinaría como rey, como sumo pontífice, como el Papa, el cual será dichoso, y luego dice, y hará juicio y justicia en la tierra. Esto también nos queda bien claro, nuestro Señor ha hecho juicio y justicia en la tierra. Recuerden que el apóstol Pablo en Filipenses 2:9 dice que Dios, cuando exaltó a su Hijo hasta el sumo sacerdocio, ahí lo dice bien claro, que cuando Dios lo exaltó hasta lo sumo, al sumo sacerdote, el Papa, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está bien claro, amados. Está bien claro que el apóstol está diciendo, cuando el Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo, el sumo sacerdote, el sumo pontífice, el Papa, le dio un nombre, porque a todos los papas le dan un nombre. Pero aquí, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque es bendito este nombre, para que en este nombre, una vez que el Señor estuviera con este nombre, haría lo que dice Jeremías 23:5, haría juicio y justicia en la tierra. Y esto lo hemos visto ahora que vino el fuego consumidor en el 2019, y lo hemos visto en nosotros, que ha hecho justicia con nosotros y nos ha dado este testimonio, con el cual estamos juntando a todos los escogidos del Señor que van a heredar la salvación juntamente con nosotros. Lo tengo que decir de esa forma.
porque ya el Señor a nosotros que nos ha dado este testimonio, no nos va a juzgar luego y quedar fuera, ¿no? Ya el Señor nos levantó como sus verdaderos profetas para dar a conocer su nombre nuevo, de manera que a nosotros el Señor ya no nos va a condenar, el Señor ya nos limpió, ya nos perdonó de todas nuestras iniquidades. Pero entonces, ¿por qué estamos aquí? Otra vez lo digo, dando a Dios lo que es de Dios. Los incrédulos que se vayan con el César, por no decir más claro, que se vayan con el anticristo, porque el César ya no vive actualmente, pero está un hombre ahí que ahora mismo se ha convertido en el César. Que se vayan con el César, los incrédulos, porque nosotros estamos dando a Dios lo que es de Dios. Los demás que sigan con su religión. Los demás pretenden llegar a Dios directamente, las demás religiones, pero nosotros tenemos un mediador. Lo dice 1 de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para que no haya duda, hombre. Nuestro Señor, hombre. Está en la tierra como un hombre, como nosotros. Los demás que sigan a sus dioses, que pretenden llegar a Dios directamente, pero ya nosotros sabemos que tenemos un mediador, y sin este mediador nadie puede llegar al Padre, ciertamente. Leamos otro capítulo de Jeremías 33:14. Jeremías 33:14. Pongan mucha atención porque aquí Dios habla de esta palabra que nos ha dado ahora mismo, esta palabra revelada, y habla también de este David. Dice, Jeremías 33:14, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. No cabe duda que es esta buena palabra que el Señor nos ha dado. Dice, yo voy a confirmar. Yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y luego dice, en aquellos días, o sea, en estos días, porque recuerden que esta profecía de Jeremías tiene más de casi 3000 años, en aquellos días, en estos días, y en aquel tiempo, en este tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia. Aquí está otra vez este David. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Lo mismo que leímos hace un momento en Jeremías 23, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es lo mismo aquí dice en este capítulo 33, versículo 15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Recuerden, cuando a nuestro Señor se le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo dice el apóstol también ahí, Filipenses 2:9, para que en este nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y ciertamente lo hemos visto. Yo para juicio he venido, dijo el Señor en aquel tiempo. Yo para juicio he venido, para que los que ven sean cegados y para los que no ven, vean. Muchos de los que pretendían ver han sido cegados. Y nosotros que no veíamos, nuestros ojos se han abierto. También el Señor dijo, y no cabe duda que es para este tiempo, no crean que yo he venido a traer paz a la tierra. Es decir, ahora que vino nuestro Señor, nuevamente, ¿a qué vino? ¿Acaso a traer paz? No, dijo el Señor, no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y la hemos visto ahora que vino
la prueba mundial al mundo. En el 2019, la espada, el fuego consumidor. A eso vino nuestro Señor. Y nosotros que estamos dando testimonio de Él, el Señor quiso preservarnos de caer en ese fuego consumidor y en esa espada. Por designios del Padre, que nos hizo primicias de sus criaturas, ciertamente, por medio de esta palabra verdadera, esta palabra revelada por Dios, ciertamente. Porque el Señor aquí lo dice bien claro. Bien claro lo dice hablando de esta palabra. No es la palabra que predican los falsos profetas y falsos pastores y falsos que se hacen aquí pasar por grandes en las redes sociales. Que ya el Señor, ahora sí que el Señor los ha encontrado en la mentira total. Que son unos farsantes. ¿Por qué no tienen el testimonio de Benedicto nuestro Señor? Porque el Señor les escondió todo esto. Porque no son apóstoles del Señor. Ahí se cumple la palabra que dice el apóstol. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, a los apóstoles y profetas y ministros del diablo. Para eso apareció nuestro Señor. Con este testimonio han quedado en ridículo porque no conocen al Señor ya con su nombre nuevo. No conocen este David, no conocen a José Ratzinger, nuestro Señor, que también les voy a compartir una palabra de un profeta, especialmente Amós, donde está bien claro el nombre de José, nuestro Señor. Para aquellos que todavía dudan que José Ratzinger es el mismo Cristo, el profeta Amós lo dice bien claro y menciona su nombre y dice José. Leamos otra vez esta escritura de Jeremías 33, 14 y 15. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. David nuestro Señor. Isaías 4:2. En aquel tiempo, Isaías 4:2. Cambiamos de profeta. Isaías 4:2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová. Recuerden que Jeremías dice más claro, en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. O sea que el renuevo que menciona Isaías 4:2 es David mismo. En aquel tiempo, dice Isaías, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. En aquel tiempo, en este tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes. Dice sobrevivientes, ciertamente, porque el Señor se levanta después de la destrucción que ha venido al mundo. De aquí a poco vendrá la destrucción al mundo. Habrá sobrevivientes, ciertamente. Nosotros, ni qué hablar, seremos los que estaremos de pie, porque dice que cuando el Señor venga, el Señor será glorificado en nosotros que estamos dando testimonio de Él, y va a ser admirado en aquellos que creyeron a nuestro testimonio. Pero los incrédulos, los que fueron puestos para ira, ya no estarán de aquí a poco. Por eso dice el profeta, en aquel tiempo el renuevo, David mismo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel.
nuestro Señor renuevo, David el renuevo justo, que haría juicio y justicia en la tierra. Isaías 37:35 también habla de este David. Dice Dios, que es Juan Pablo II, que ya lo hemos conocido, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, que es Jerusalén, que no será destruida totalmente, sino quedará un remanente, porque como dice el profeta, si tu pueblo Israel fuere como la arena del mar, el remanente volverá. El remanente solo quedará el remanente, porque la destrucción ya acordada de parte de Jehová será firme en la tierra. Pero Jerusalén, el Vaticano, tendrá un remanente. Dice aquí el profeta Isaías capítulo 37, versículo 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Otra vez decimos, no está hablando de David, hijo de Isaí, padre de Salomón, no. Está hablando de su hijo, que es David. Cristo nuestro Señor, llamado David. Porque yo ampararé, dice Dios, porque es Dios hablando en esta escritura. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. El Hijo, Dios le llama a su Hijo, Él es mi siervo. Decía yo que le voy a compartir una escritura del profeta Amós, donde habla de nuestro Señor llamado José, ahora que nació en Alemania el 16 de abril de 1927. Profeta Amós habla varias veces, otros profetas también, pero incluso en Salmos también, lo voy a compartir en un momento, donde habla de nuestro Señor llamado José, para aquellos incrédulos. Ojalá y se arrepientan y crean a nuestro testimonio para que sean parte del remanente de los escogidos del Señor, que estaremos reinando con Benedicto XVI por los siglos de los siglos. El Señor se va a levantar de los muertos, el cuerpo glorificado, ya inmortal, y nosotros seremos transformados a la misma imagen de la gloria del cuerpo suyo. No veremos muerte. ¿Se imaginan esa maravilla, que no veremos muerte? No moriremos. El Señor ya murió por nosotros. Cuando Él se levante, en un cuerpo glorificado, nosotros, y estoy hablando de nosotros los que hemos creído en Él, cuando Él resucite, seremos transformados a la misma imagen del cuerpo de la gloria suya, inmortal. ¡Qué maravilla! ¿No queréis esa maravilla? Nuestro Señor José. Amós capítulo 9, versículo 11, 12 y 16, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. El cuerpo, el tabernáculo, el cuerpo de David está postrado. Está muerto, para decirlo más claro. Pero dice Dios, en aquel día yo levantaré, yo resucitaré el cuerpo de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Levanta nuestro Señor, lo resucita, dice, y lo voy a edificar otra vez como en tiempo pasado. Como cuando anduvo nuestro Señor antes de morir. Y aún mayor, porque ahora será el gran rey en Jerusalén, el Vaticano, que reinará por los siglos de los siglos en un cuerpo inmortal. Yo, dice Dios, yo voy a levantar el cuerpo caído de David, y voy a cerrar sus portillos, y voy a levantar sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre
Por eso digo que no es para todos, es para los que creemos en este nombre. Nuestro Señor dice para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Cuál nombre? Mi nombre bendito, mi nombre benedicto, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre bendito posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Así como Edom nos ha hecho cautivos, Edom, hermanos, Edom es el reino de los jesuitas donde está Francisco actualmente. ¿Por qué lo sabemos? ¿Quién era Edom? Edom viene de la palabra, del nombre de Esaú, el hermano de Jacob. Y Esaú siempre ha tenido un pleito, una enemistad perpetua con su hermano Jacob, con nuestro Señor mismo, diríamos ahora. Así es, Francisco se ha convertido en ese Esaú, la tierra de Edom, la tierra de los jesuitas. Por eso dice aquí, para que aquellos en los cuales es invocado mi nombre, Benedicto 16, posean el resto de Edom, porque también ellos van a perecer, van a quedar pocos, pequeños y débiles. Francisco mismo perecerá también al fin. Francisco es Edom, el padre de los edomitas, el anticristo mismo, ciertamente. Para que poseamos el resto de Edom, ahora nosotros vamos a reinar sobre los jesuitas. Actualmente ellos reinan sobre nosotros, pero ya dice la Escritura que nosotros vamos a reinar sobre este imperio de los jesuitas, que van a quedar eliminados, y los sobrevivientes serán pequeños, pobres y débiles. Para que nosotros, donde el nombre de nuestro Señor Benedicto, que es invocado, poseamos el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. A quienes abrazamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ahora como José Ratzinger, Benedicto 16. Salmo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David, y toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. O sea, casa. La casa de Dios somos nosotros, como él dijo en aquel tiempo: habitaré y andaré en medio de ellos. Nosotros, la casa de Dios, el fuerte de Jacob. Aquí está David, nuestro Señor, diciendo: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, casa espiritual, ciertamente, morada para el fuerte de Jacob. Por eso recuerden un salmo que dice: Jehová está en su templo. Nosotros, el templo de Dios, porque él dijo: habitaré y andaré entre ellos. Nosotros somos el templo de Dios. Y dice un salmo: Jehová está en su templo. Jehová está en su santo templo. Y ustedes están viendo ciertamente que Jehová está entre nosotros. Jehová de los ejércitos, Juan Pablo II, manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 lo dice bien claro, que Dios fue manifestado en carne, y nosotros, los ángeles del Señor, lo hemos visto. Así que si usted no lo ha visto, si usted no cree que Él es Dios mismo, pues simple y sencillamente no es ángel del Señor, y punto. Otra vez vuelvo a repetir: dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.
si usted desconoce y no cree y no puede aceptar que Juan Pablo, Dios manifestado en carne, no es, pues simple y sencillamente usted no es ángel del Señor, porque el apóstol dice que los ángeles del Señor lo han visto. No incluye el apóstol a todo mundo, menos a los incrédulos. No, dice el apóstol, ciertamente Dios fue manifestado en carne, ciertamente, pero los únicos que lo han visto son los santos ángeles del Señor. Y si lo han visto, estarán dando testimonio, ciertamente. Nosotros, los ángeles del Señor, el Señor dijo, y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué trompeta? Juntando a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. En este sonido de trompeta, que estamos dando a conocer a Dios mismo manifestado en carne y a Benedicto nuestro Señor mismo, ¿no es acaso un gran sonido de trompeta? Para los incrédulos no lo es, ciertamente. Pero para los que sí han creído, les ha entrado un temor y han glorificado a Dios por esta maravilla, de que se nos haya manifestado a nosotros y lo estamos dando a conocer a nuestros hermanos. Aquí, en este salmo, dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, porque ciertamente nuestro Señor fue afligido, amados. Nuestro Señor fue afligido, no estamos ajenos a eso. El anticristo mismo, con todos los jesuitas que le rodeaban, se volvieron en contra del Señor. Si cuando estaba Juan Pablo II ya estos jesuitas eran tremendos rebeldes, cuánto más cuando Juan Pablo se fue y quedó nuestro Señor Benedicto XVI solo. Lo dejaron solo. Pero como él dijo, aunque ciertamente todos se fueron y me han dejado solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero nuestro Señor quedó solo. Lo aborrecieron en el Vaticano, no nos estamos ajenos a eso. Y ahora mismo estoy yo escuchando, ya no estamos ajenos tampoco a eso, estoy escuchando ya todo aquel que se vaya en contra de Francisco, de los mismos cardenales, los excomulgan. Pero qué cosa tan más espantosa. Excomulgan a los cardenales que no están de acuerdo con el anticristo. Pero yo digo, pero qué cosa tan espantosa. Ahora yo quiero decir, y ojalá me escuchase este cardenal, pero yo sé que es casi imposible que me escuche, pero para aquellos que están escuchando digo estas palabras: que el anticristo los excomulgue, ciertamente den gloria a Dios por eso. Agradezcan que el anticristo los está excomulgando, porque si no los excomulga el anticristo, entonces sois parte de él. Den gracias a Dios que el anticristo los ha botado, los ha echado fuera, porque no pertenecéis a su reino. Ellos no se sujetan a Dios, a Cristo menos, pero quieren que todo mundo se sujete a ellos. Abran los ojos. Nosotros estamos dando a conocer a nuestro Señor. Aquí está nuestro Señor, Él es nuestra salvación. Si Cristo está con nosotros, nuestro Señor está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Crean a nuestro testimonio. Crean a nuestro testimonio y ustedes serán admirados cuando el Señor se levante de la tierra, literalmente, cuando resucite, que su cuerpo se va a levantar. El Señor ya dijo en aquel tiempo: en aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de David. Yo voy a levantar el cuerpo caído de David y lo voy a edificar como en el tiempo pasado.
para que aquellos en los cuales es invocado mi nombre, bendito, benedicto, posean el resto de Edom, de los jesuitas, del anticristo mismo. Estaremos reinando sobre ellos en el postrer de los días, cuando finalice todo. Aquí podemos ver también en esta escritura el Salmo 80. Salmo 80, en los salmos habla mucho de David y de José. Dice Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. ¿A José? A Joseph. ¿Quién es José? Porque no me vayan a decir que está hablando de José, el que vivió en Egipto cuando nuestros padres entraron en Egipto, allá en el tiempo de José. O no me van a decir que es José Arimatea. No, Salmo 80 está hablando ya de nuestro Señor José Ratzinger, nuestro Señor, que ciertamente estuvo como una oveja. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, a Joseph, que estás entre querubines, resplandece. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre, que es nuestro Señor, que para ti afirmaste. ¿Cuál Hijo del Hombre? Este José Ratzinger, nuestro Señor, que nació en Alemania el 16 de abril de 1927, y su padre María y su padre José también. De este José está hablando. Repito, Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. Y así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Tengo que hacer énfasis cuando digo tu nombre. ¿Cuál nombre? Tu nombre bendito, tu nombre benedicto, José, nuestro Señor. Nuestro Señor, y ni qué decir del profeta Ezequiel. Ezequiel 34, 23 y en adelante, y también Ezequiel 37, 25. Dice Ezequiel 34, 23, hablando de nuestro Señor llamado David, dice Dios aquí, y levantaré sobre ellas, o sea, sobre sus ovejas, sobre nosotros, levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Mi siervo David, vean que no está hablando de David, hijo de Isaí y padre de Salomón, porque él murió hace mucho tiempo. El Señor en este tiempo prometió levantar a sus ovejas a un pastor, porque ciertamente los pastores que ahora tienen las ovejas no las están alimentando, al contrario, las han dispersado. Por eso dice Dios aquí, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David. José Ratzinger, llamado David en la profecía, porque es conforme el corazón de Dios, conforme el corazón de Juan Pablo II. Dios es el que está hablando. Juan Pablo II, Jehová de los ejércitos, levantaré sobre mis ovejas a un pastor, a mi siervo David, y él le será por pastor. Ezequiel 34, 23 y Ezequiel 34, 24. Otra vez, yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Mi siervo David.
Benedicto XVI, llamado David en la profecía. Ezequiel 37, 24, otra vez encontramos aquí a este David, que ya lo hemos conocido, que es nuestro Señor, que nos está pastoreando. Dice Dios: mi siervo David será rey sobre ellos. Y esto de que será rey, no solo porque es el Hijo de Dios, sino todos sabemos que el Señor estuvo reinando en el Vaticano como el sumo pontífice, el Papa, pues se levantará nuevamente y será rey sobre todos nosotros, especialmente los que creemos en él. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Porque nuestro Señor David nos está pastoreando con esta nueva palabra, esta revelación, ciertamente. Otra vez Ezequiel capítulo 37, versículo 25. Dice Dios, hablando de sus ovejas: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, para siempre. Y otra vez: y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Mi siervo David vivirá para siempre, porque es el mismo Señor, nuestro Señor Jesús, que vino ahora como José Ratzinger, es este David. Por eso dice que mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, porque Él va a resucitar de aquí a poco y estará con nosotros viviendo para siempre. También nosotros en cuerpos inmortales, como el cuerpo de Él mismo, inmortal, estaremos viviendo con Él para siempre. Con este David, el gran rey David en nuestros días, profetizado por los profetas y aún por los apóstoles. Sí, el mismo apóstol Pablo lo profetizó en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos a comentarlo rápidamente, hablando Pablo de este David. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 32 en adelante, cuando el apóstol Pablo contendía con los religiosos de aquel tiempo, que eran tan idólatras como lo son ahora mismo, dice el apóstol: observen cuidadosamente que el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, está aclarando que este David profetizado por los profetas es el mismo Señor Jesucristo en nuestros días. Dice Hechos 13, 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, dice Pablo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, el hijo de Isaí, padre de Salomón, dice Pablo, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción, dice Pablo. Así que no estaría hablando Dios en los profetas de este David, porque a todos nos queda claro que David murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción.
Mas aquel David que anuncian los profetas, mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de aquel David, que él no es nadie sino el mismo Señor, porque dice que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Sí, porque por medio de David, hijo de Isaí, padre de Salomón, no tenemos perdón de pecados, así que por el único que podemos tener el perdón de nuestros pecados es por el Señor mismo. Así que este David, dice Pablo, aquel David, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él, en este David anunciado por los profetas, en él es justificado todo aquel que en él cree. Así que este David nos queda claro que es el mismo Señor conforme al corazón de Dios Padre, Juan Pablo II manifestado en carne. Escuchen ahora lo que les prometí hace rato. Esta oración de Juan Pablo II está tremenda, donde está bien claro el nombre de nuestro Señor Benedicto. Escuchen con atención para que se deleite vuestra alma. In nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.